Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Acá ya digamos en esa etapa donde uno está pensando ya en las vacaciones, ¿no? En descansar un poquito. Y fue un año de bastante trabajo, pero lindo, ¿no es cierto? Nosotros lo disfrutamos. Digo nosotros porque los incluyo, me parece. En algún momento, por comentarios que hacemos, que no es un propósito mío solamente o un tema que se trabaja solamente en el programa hacia afuera, sino que me parece que es algo compartido, que estamos haciendo algo compartido. Y bueno, viene la etapa de relajarse un poco, de buscar una cierta, ¿cómo podríamos? Un cierto acople con la naturaleza y con todas esas cosas y poder disfrutar y descansar un poquito. Es como decía, un año de mucho trabajo, muy lindo. Yo estoy muy contento con todo este año que pasó. Y digamos con algunas ideas para este año que estamos ahora, ya entramos, ¿no es cierto? Algunas ideas, algunos proyectos. Más bien la posibilidad de empezar a armar grupos y actividades compartidas, ¿no? Es evidente, ya que la cosa pasa por ahí, que no se puede plantear las cosas en forma individual. Sí puede surgir una idea, un planteo o algo, pero después es importante la coordinación de esfuerzos conjuntos, de poder tener las mismas intenciones, los mismos propósitos, la misma energía, ¿no es cierto? A propósito de eso, casualmente, ayer hicimos se dio espontáneamente, porque se planeó el fin de semana pasado. La idea de encontrarnos con un grupo de gente que quería venir. La mayoría son gente que escucha el programa y algunos que se les avisó, así. Hicimos una reunión en un bar, ¿no? Y entonces es como que le dimos concreción a algo que decimos siempre acá, que es esa mesa del café, ¿no es cierto? Donde nos reunimos y nosotros le damos características universales, ¿no? Porque es una mesa infinita, pero al mismo tiempo es una imagen de Buenos Aires también, ¿no es cierto? La reunión alrededor de la mesa, el poder compartir cosas. Y entonces hicimos eso, se dio así en un horario un poco más, yo hubiera querido más de noche, pero bueno, no se podía por cuestiones del lugar y qué sé yo. Y bueno, y nos reunimos ayer a la tardecita, digamos. Y fue muy lindo, muy interesante, porque se fue, es algo parecido a la radio, pero no es lo mismo, obviamente, porque ahí es en vivo, y aparte de la posibilidad de ida y vuelta, ¿no? No es como acá que uno habla y bueno, a veces alguno llama o no. Pero bueno, fue interesante. Y hablamos de 2 o 3 temas nada más así de tipo filosófico, ¿no? O así de tipo global. Uno tenía que ver con los momentos cumbres. O sea, los instantes, esos momentos en que no se puede traducir en palabras la cosa. Uno lo vive y forma parte de lo que es. Uno se transforma, ¿no es cierto? Como pasa a veces, como decíamos, en esos momentos, a veces de mucha intensidad a nivel afectivo, o a veces de mucha belleza, como por ejemplo un paisaje, un atardecer, un amanecer, no sé, un momento en donde uno desaparece como individuo, como ego, y se integra a esa totalidad y es, qué sé yo, es como si fuera un pedazo del paisaje, ¿no? Una parte. Y no es que parece, somos. Bueno, esa es una. Y después el otro que hablamos era un tema que siempre, o comentamos últimamente, que es cuando uno toma un camino que no es el pensado, no es el que previamente se había pensado para hacer, o para transitar, digamos. Y surge otra cosa, en ese momento, espontáneamente. Y también inesperadamente. Entonces uno, por algún motivo, siente que lo toma eso, que no sé, lo lleva, es como una cosa más intuitiva, que no se puede explicar muy bien tampoco. Y uno, a medida que va avanzando en ese camino nuevo, se va dando cuenta que ese era el camino. Y que el camino, obviamente, era un ida y vuelta. Era el camino también. Me estaba esperando a mí, ¿no? Eso fue lo que comentábamos ahí, fue interesante. Y después la poesía. Sí, la poesía es ¿cómo podemos decir? Es el vehículo directo, ¿no es cierto? Es el conocimiento, el sentimiento, la creatividad, ¿no es cierto? El hecho creador, ¿no? La transformación, todo.
Y entonces esa cosa de hacer visible lo invisible, ¿no? Y bueno, y eso lo pudimos aplicar también en diferentes cosas. Bueno, digo aplicar porque yo tenía que desarrollar en 1 hora y media, 2 horas el tema, ¿no? Junto con la gente. Y entonces dividí un poco así como la poesía ligada a la medicina, por ejemplo, en algunos poemas, en otros el tema ligado a lo filosófico, ¿no? Después a las distintas maneras y formas del amor, ¿no es cierto? Y bueno, fue muy lindo, realmente fue muy lindo, y vino un número más o menos interesante de personas, teniendo en cuenta que no se había hecho ninguna publicidad por ningún lado, simplemente nos comunicamos con alguna gente y se hizo un poco así boca a boca. Pero fue bueno la sensación de estar con la gente, con los oyentes, compartir un espacio, ¿no? Tomar algo juntos. Estuvo muy bueno, muy lindo. Entonces, bueno, y obviamente, quedó la posibilidad y casi así la seguridad de poder volver a encontrarnos, ¿no? Seguir con esta práctica, digamos, haciéndolo después de las vacaciones, ya a partir de marzo. Buscar lugares así, ¿no? En distintos lugares nos vamos reuniendo y ahí comentamos, ¿no? Tratando de que la vida sea un poco mejor. La vida es fantástica, nosotros somos los que nos cuesta danzar con esa música, ¿no es cierto? Con esa magia. Pero de a poquito, si nosotros nos vamos volviendo mágicos también, si nosotros dejamos de ser así simplemente fácticos y hacer cosas siempre iguales y rutinarias, y podemos darnos cuenta que ahí donde vemos que no pasa nada, pasan muchas cosas y que los milagros son cotidianos. Y cuando nos damos cuenta de eso, ya está. Ya está. O sea, uno puede estar en 10 minutos transformar las cosas. Bueno, ir generando, como decía, reunirnos. Este año hacer proyectos en ese sentido, no solo de grupos y actividades a nivel de conocimientos científicos, terapéuticos, etcétera, sino para desgranar la vida, para sentir el placer de compartir, ¿no es cierto? Integrarnos. Y después, sí, también, no tanto la palabra y la reunión y el grupo es fundamental, pero también es importante que después haya una acción. O sea, que no quede solo en la formulación, en la palabra o en lo que sea. Vamos a diagramar determinado tipo de actividades de acción social, de tener en cuenta al prójimo y ver qué podemos hacer. En muchas áreas, áreas de educación, directamente en términos de la salud. Vamos a ir programando para marzo. Bueno, es un momento especial, ¿no es cierto? Un momento donde todo es caótico y no se puede manejar, porque esta cosa así climática, geológica, el hombre no puede hacer nada frente a eso. Y lo estamos viendo todos los días, que en lugares donde nunca hay tanto problema, ¿no es cierto?, están apareciendo. Y bueno, se están abriendo heridas, ¿no es cierto?, en el planeta, y esas heridas no las podemos cerrar así nomás, ¿no es cierto?, porque las causamos nosotros mismos. Y tenemos que tratar de cambiar otra vez nosotros, de estar mejor, ¿no? Y no se puede estar mejor uno con uno mismo solo. Eso podría ser al final, cuando uno llega a un punto de conocimiento y de también como es la actitud, digamos, evolucionada, donde uno no necesita tanto del otro. Pero acá en este caso es fundamental que estemos unidos, que estemos muy integrados. La persona sola no sirve para nada en este momento. Tenemos que integrarnos con el prójimo y actuar en ese sentido, ¿no? O sea, es un momento donde la vida se va como debilitando, va perdiendo sus valores esenciales, ¿no? Hay un materialismo, una cultura de objetos y de consumo terrible, ¿no? Donde todo sucede y se proyecta fuera de nosotros. O sea, no internalizamos nada, no ahondamos para adentro, digamos. Todo sale para afuera y todo es así como producir y tener éxito y ganar y competir y qué sé yo. Entonces me pareció importante este planteo de entrada, ¿no?, como para este año. Bueno, en base a eso sería como un objetivo terapéutico.
tratar de transformar los conflictos y los problemas en un crecimiento, ¿no? Pero más que en un crecimiento, en un desarrollo del plano afectivo. Totalmente tiene que ser la era del corazón, no del cerebro, no de la tecnología, por más que está y que sirve, pero ya nos ha sobrepasado. Ya directamente no pensamos, no hacemos nada, todo se lo dejamos a la máquina y así estamos, ¿no? Bueno, ese sería un poco el asunto. Y después tratar, como decía, de darle belleza a la vida. No solamente cumplir con las rutinas y con las cosas de todos los días, ¿no? Lo del trabajo, las cosas de la casa, esto y lo otro. Sino, qué sé yo, ampliar la mirada, ablandarla, no tener como objetivo siempre fijos cosas, ¿no es cierto? Yo qué sé, vivir poéticamente, ¿no? Vivir poéticamente es descubrir lo que ya estaba, pero que no lo veíamos. Eso sería más o menos. Y que a su vez unirse a eso. Yo ayer decía en la reunión que en el universo es como si las cosas se fueran dando de a pares. Cuando uno hace algo, no es vacío eso, no es por cualquier cosa, es lo que tiene que ser. Lo que uno está haciendo es lo que tiene que ser. Y hay otro elemento que no nos damos cuenta, que está esperándonos para poder revelarse él también. Entonces se produce una manifestación así integrada, conjunta. O sea, si en la medida en que yo me voy realizando, se realiza también el otro. Y entonces y todo lo que estaba latente, que no salía, se hace posible, ¿no? Y entonces recuperamos otra vez esa cosa de asombro de los niños y de los sabios, siempre con ese culto a la belleza, ¿no? Y a creer, ¿no? Porque es importante eso, ¿no? El tema de la fe. Bueno. Esto está ligado también con un concepto que yo lo introduzco bastante en la práctica, en las terapias, que es el tema del diálogo. O sea, el diálogo es una herramienta de integración fantástica, porque no es necesario el diálogo hablado o el diálogo que se da, ¿no? Obviamente con el uso del lenguaje. Uno puede dialogar de muchas formas y a su vez es necesario que se dé, porque una de las funciones básicas del diálogo es que uno cuando dialoga implica un otro, no se puede, salvo que sea un monólogo, pero el diálogo en sí implica una igualdad entre las partes, porque cuando uno lo piensa el diálogo como separados, en un momento determinado, que por ejemplo, si yo quiero hablar con parte de mi cuerpo, conmigo mismo, con alguien que no está, o con situaciones que me gustaría terminar de integrarlas y comprenderlas, en un primer momento está separado todo, pero a medida que uno va haciendo el diálogo y se pone en el ida y vuelta de la cosa, del diálogo, lo que estaba separado se complementa, se empieza a volver complementario. Y ahí está el aspecto sanador. Lo que parecía un enemigo, un rival, lo opuesto y qué sé yo, pasa a ser parte de uno, ¿no? Y entonces se puede aplicar a todo, a un nivel personal, a un nivel social, a un nivel ideológico, a un nivel, no sé, de todo tipo, educativo. Así que es muy importante eso, ¿no? El tema del diálogo. Porque aparte la mayoría de los conflictos, sobre todo a nivel de familias o de grupos así, son malentendidos. No es que las personas se vuelven tontas o uno quiere tener razón y los demás no, sino que se da naturalmente, es un malentendido. Porque el deseo predomina siempre, nos cuesta aceptar la cosa como es. Primero está lo que yo quiero que sea y después viene lo que es. Y entonces siempre estamos en conflicto, ¿no? Claro, así que por eso es muy importante entender que el camino, digamos, evolutivo y de crecimiento pasa por el prójimo, pasa por el otro, por ese que no soy yo. y el vehículo, la energía que podemos comunicarnos es el amor, el dar, el recibir, el comprender, y que el mecanismo es de vuelta, no de ida. Hay gente que pretende recibir de ida. Como yo necesito que me den, que me tengan en cuenta, qué sé yo, porque pobre de mí, la situación, qué sé yo. Y no vuelve, porque uno le preguntaría, ¿y vos hiciste algo para recibir? ¿Vos sembraste algo? Porque si no sembró, es difícil cosechar.
La siembra y la cosecha están ligadas. No existe una en función si no está la otra. Es una unidad. Entonces, en esos momentos, yo me pregunto realmente, ¿no? En ese momento, cuando uno se siente así, vacío, que no entiende por qué lo quieren, y cuando no cosecho nada, y estoy culpando a la mala suerte, al destino, o al otro, que es lo más común, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si en ese momento, en lugar de quejarme, que pretendo recibir, qué pasa si yo hago al revés, empiezo a dar? Porque si doy, no sería, si puedo dar es porque tengo. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si después recibo, me voy enriqueciendo de amor, de lo que sea, me colma, me da alegría. Entonces empiezo a moverme de otra manera. Desaparece la noción de problema y de conflicto. Las cosas no cambian, pero uno cambia, uno se siente mejor. Entonces acepta las cosas como son. Las cosas no son ni malas ni buenas, son. Y bueno, entonces uno va de alguna manera transformándose, como decimos siempre, en lo que le sucede. El suceder y la vida de uno es la misma cosa. Lo que pasa es que nos cuesta, porque tenemos un ego y una mente que nos dice siempre que todo lo que está mal lo tenemos que arreglar, lo tenemos que cambiar. ¿Y para qué lo tenemos que cambiar? Para mí lo tengo que cambiar. Para estar más cómodo, para estar mejor. Y no sé si ese es el tema. Me parece que no. Que hay cosas que por ahí son nuevas, desconocidas, y uno ya las quiere cambiar. Entonces, de repente, ¿por qué no incorporarnos? ¿Por qué no aceptar esa posibilidad? Y acá entra la aceptación, que es el tema básico, ¿no es cierto? ¿Cómo pretendemos modificar y evolucionar si no aceptamos las cosas? No sé, es una cosa así. Bueno, pero yo me engancho mucho en lo filosófico ahora, pero vamos a algo más así que tenga que ver con algo concreto, ¿no? Que a ustedes les pueda dar algo. Esto también, pero. Por ejemplo, a ver, estaba viendo el otro día una publicidad, ¿no? En televisión, que hablaba del colesterol, o habla, muchas veces sale eso, ¿no? El tema del colesterol. Inmediatamente se lo relaciona con el aumento de las enfermedades cardíacas, la posibilidad de muertes, etcétera. Y me acuerdo siempre de una experiencia que se hizo ya hace unos 3, 4 años, en Estados Unidos. Tenían un lote de conejos que los sacrificaban, les daban comida grasa, digamos, ¿no? Para tener mucho colesterol. Y después los mataban y le estudiaban, le abrían las arterias a ver la cantidad de arteriosclerosis que tenía. Y había 3 grupos, A, B y C. Entonces el grupo A y B tenían mucho arteriosclerosis, se formaban coágulos, trastornos de la circulación, todos los problemas que ustedes quieran. Y en el grupo, el tercero, el grupo C, digamos, ese estaba mejor. Entonces decía, ¿cómo puede ser? Si a los 3 le damos la misma comida, a los 3 hacemos la misma cosa, ¿cómo puede ser que el grupo 3 tenga menos lesiones, menos trastornos anatomopatológicos, todo eso? ¿Y qué era? Que en el grupo 3, el hombre que cuidaba a los conejos les hablaba, los acariciaba, les hacía, qué sé yo, jugaba con ellos, ¿no? Y esos no tenían tanto colesterol. O sea que el factor anímico, el factor afectivo y todo eso influye mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. No es solamente una cuestión de comer menos alimentos que tengan grasa, sino cómo vivimos, cómo estamos frente a eso. Si nuestra vida no es eso, ¿no? Quizás. Si nuestra vida no es eso, una existencia así, programada, sostenida, tóxica, para que después en algún momento nos transformemos en cualquier cosa, ¿no es cierto? Y no, es muy importante el intercambio de afecto, lo que decíamos antes, ¿no? La relación con el otro, y empezar a tener no tanto miedo a vivir, primero a cubrir nuestras necesidades esenciales, y después a poder disfrutar, ¿no? Y bueno, me decían que hay una persona que llamó. A ver, hola, ¿quién habla? Hola, habla Esther. Esther, muy bien. Sí, mucho gusto en conocerlo, bueno, aunque sea por radio. Quería Igualmente felicitarlo por los mensajes, con cuánta realidad dice las cosas,
que yo a través del tiempo también aprendí al cuidado de la salud, de la alimentación, de dejar el estrés, de dejar el cansancio, y me pareció que tenía que decírselo. Sí, a mí le agradezco muchísimo, ¿no es cierto? Porque usted sabe que esta es la función del programa, ¿no? Realmente que pueda ser útil, ¿no? Fundamentalmente. Sí, porque fueron que usted cosas. le pudo hacer bien. ¿En qué sentido fue? ¿Solamente cambios que usted tuvo o algo? No, o sea, yo tuve colesterol mucho tiempo. Ah, por el tema del colesterol, sí. Pero me di cuenta que tenía que mentalizarme en cambios de alimentación, en caminar más, claro, en disfrutar un poco más la vida, trabajar también, pero claro, disfrutar un poquito más, claro, en darle tiempo a mi cuerpo para decir basta sin hacer nada, escuchar radio, escuchar música, todo lo placentero que eso uno a veces deja por el trabajo. Exactamente, permitirse disfrutar, ¿no? Sí. Porque el placer, ¿sabe? El placer no es nada extraño, el placer es la satisfacción de la necesidad. Sí. El placer es cuando uno satisface las necesidades. Entonces, si usted siente, qué sé yo, frío, se abriga, tiene sed, bebe, ¿no es cierto? Tiene necesidad de estar con amigos, lo hace, puede disfrutar de las cosas, escuchar una buena música. Todo eso favorece totalmente la presencia de ciertas hormonas, como por ejemplo las endorfinas. Sí. Se llaman así, son sustancias que aparecen cuando uno hace algo placentero, ¿no? Es algo hermoso. Y quería decirle que en cuanto a las reuniones, lo puede hacer en febrero, ¿no? Así por lo menos ya me engancho. Sí, lo que pasa es que yo en febrero, sí, usted se va a poder enganchar, pero en marzo. Porque en febrero voy a tratar de descansar un poquito, ¿no? Bueno, de poder relajarme un poco. Se lo merece, la verdad que se lo merece, y yo creo que hay mucha gente que tiene necesidad de expresar. Claro. ¿No? Sí, totalmente, y por eso la idea de reunirse, vamos a ver si por lo menos una vez al mes lo hacemos eso. Bueno. Así que ya la voy a comprometer para que cuando se haga, se anote usted, Esther. Sí, yo me voy a anotar primera de todo. No lo haga muy lejos, yo lo hago en Flores. Ah, usted vive por Flores. Yo vivo por Flores y hago reuniones una vez cada tanto en casa para charlar, para para escuchar Dakota. Qué bien. Y entonces a veces... ¿Pero que tiene una casa grande? Que... No, doctor, no. Tengo una casa de 3 ambientes nada más, pero a veces no es el espacio grande, no hace falta mucho espacio. No, por eso depende de la gente también, ¿no? No, vienen 6, 7 personas que son amigas. Bueno. Y entonces compartimos, polemizamos, y de un tema que nadie pensaba surgen muchas soluciones. Claro, siempre las soluciones vienen de lo inesperado. Sí, de la palabra de la persona que menos piensa también. Claro. Así que lo felicito, que tenga buenas vacaciones. Muchas gracias, querida. Y de verdad lo felicito por lo que expresa. Bueno, muchas gracias, y ya nos vamos a conocer, porque si viene alguna reunión después nos vamos a conocer. Sí, cómo no. Personalmente. Muy bien, doctor. Bueno. Muy amable y gracias. Gracias a usted. Bueno. Estos son los fenómenos que se dan, ¿no? Que tiene la radio también, ¿no? Que aparentemente es un mensaje hacia lo desconocido, no sé, hacia lo cósmico, hacia no sé dónde, pero de repente se corporiza todo, se vuelve un diálogo, todo se hace real y todo se hace concreto y todo se hace presente. Entonces se materializa, digamos, todo lo que de alguna manera se pensaba. Y uno digamos, es como si uno tirara semillas así, ¿no? Y esas semillas caen y en un momento determinado germinan, ¿no? Y entonces sale ya la planta, la flor, lo que sea, ¿no? El mensaje de vuelta, digamos. Así que bueno, en esto estamos. Como decíamos, hay situaciones que nos pasan, ¿no es cierto?, todos los días. Yo quería comentar algo que es gracioso. Pero cuando uno viene, a ver, ¿cómo explicarlo? A veces uno tiene días que las cosas no salen tan bien, empiezan ya con dificultad, o por ejemplo, bueno, se llega tarde a un lugar, o realmente las cosas que uno pensaba le falta justo algo para completar o para terminar. Y se van enganchando esas situaciones y van generando a veces un estado de ánimo que uno por ahí se vuelve medio quejoso o siente que le está saliendo mal todo, ¿no?
Pero si uno deja ese momento y se afloja, hay un momento en que empieza a aparecer todo lo contrario. Hoy tuve que hacer una serie de trámites, por ejemplo, ¿no? Y fui a un lugar para averiguar qué cosas tenía que llevar. Porque es toda una cadena. Yo tenía que hacer un trámite importante, y llevar muchas cosas que me pedían. Y dentro de esas cosas que me pedían estaba este lugar que fui, que quería saber a su vez, para sacar ese certificado, lo que sea, qué cosas tenía que llevar. Bueno, y sirvió todo, lo que tenía para ya sacado, me sirvió para este nuevo. Y después salí de ahí y todo se fue dando de una manera fantástica, ¿no? Bueno, se fueron dando cosas. De repente, por ejemplo, estaba por tomar el ómnibus, llegué justo y el ómnibus se fue y había sol y que yo estaba todo, y ya uno se siente, y de repente el que venía después, que venía atrás, no solo estaba vacío, sino que venía con aire acondicionado. Entonces se van dando fenómenos así, donde uno lo reconcilian con la vida misma, ¿no es cierto? Porque caemos muy fácil en la desesperación, en la queja, ¿no? Es que a veces cuestan las cosas. Yo creo que es un poco así, somos muy frágiles, pero sobre todo el tema central es esa visión que tenemos muy cortita, una visión de nosotros, de yo, de mí y lo que me pasa, ¿no? Y no trascendemos, no nos vamos más a la totalidad, ¿no? A la cosa que somos parte de una totalidad. Entonces cuando nos aflojamos, no entramos en esa actitud de descontento y de desagrado, empieza a normalizarse todo. Bueno, un tema que también me comentan a veces, la otra vez alguien me dijo que no traía, yo creo que lo he traído en alguna oportunidad acá a la radio, que es el tema de la soledad. Un tema muy importante, mucha gente que se siente sola o que vive la soledad como algo malo, como algo doloroso, como algo que no tendría que ser, y pone el acento en ese tema, ¿no? Como que ese es el problema que tiene, como si la soledad fuera en sí misma un problema a resolver. Y entonces, claro, si uno lo mira así, y la persona, entonces parecería que la soledad se podría mejorar o solucionar con la compañía. O sea, y la compañía implica un otro. Entonces, la situación es que uno quiere resolver, se transforma en una situación donde las personas quieren resolver la soledad con otro. Y entonces puede pasar, como en caso de una pareja o de amigos, que realmente pueda pasar que se complique la cosa, porque a lo mejor el otro también tiene problemas de soledad, y no es fácil, se suman dos soledades. Porque no es que uno puede, los problemas que uno tiene con uno mismo, no los resuelve otra persona, los tiene que resolver uno. Entonces, no es un problema de mala suerte o que no se me da, que es muy importante decir, ¿no? La soledad es un conflicto con uno mismo y por lo tanto no puede ser solucionado por otro. Puede darse, pero no es lo habitual. Entonces, ¿qué sería el proceso? Si es un conflicto conmigo mismo, yo lo que tengo que hacer, como decimos siempre, primero aceptarlo. Sí, estoy solo, sí. Pero esto no como una cosa definitiva ni nada. Estoy solo, ¿no? Y entonces, primero reconocerlo. Y en un momento, si uno pudiera, en ese caso después, ¿no es cierto?, empezar a verlo como algo natural, como un estado transitorio, pero no con la necesidad de otro. Si aparece lo otro, pues es mejor, pero no es que lo necesito, el tema es la necesidad, ¿no? La necesidad de amor, de contacto, de comunicación, de afecto, ¿no? Y entonces se juega todo a eso. Saramago tiene un comentario muy lindo, que yo muchas veces lo he dicho acá, que es él pone un ejemplo muy interesante y poético también, ¿no? Él dice que si uno ve un árbol, lo hemos comentado ya, si uno ve un árbol en una llanura, digamos, en un lugar llano, solo, y el árbol, no hay otros árboles, piensa que está solo, realmente, que es una imagen de soledad.
Pero él dice que no es la soledad el hecho de que esté solo en la llanura, sino que el problema de la soledad es la distancia que hay entre la corteza y la savia, y entre la raíz y el follaje. Es un problema del árbol, de la persona en estos casos también. La soledad, cuando se acepta en un momento, lo que pasa es que aparece en un momento de necesidades y ahí sí se vuelve como patológico, ¿no? Pero si uno puede más o menos darse cuenta de esa situación, y entonces no esperar que el otro me solucione las cosas, ¿no es cierto? Sino que realmente, si viene mejor, como decíamos antes, pero no porque lo necesito, porque al revés, que yo pueda necesitarlo porque lo amo, no lo amo porque lo necesito, ¿no? Como aquel viejo tema que planteaba Erich Fromm, ¿se acuerdan? En El arte de amar, cuando decía que el amor inmaduro se caracteriza por la necesidad, entonces te necesito porque te amo. No, perdón, te amo porque te necesito, ese sería, te amo porque te necesito. Ese sería el inmaduro. Y el maduro, el amor más evolucionado, es al revés. Te necesito porque te amo, Eso sería. Y entonces ahí, en ese sentido, no hay soledad, se enriquece la cosa. Las dos personas no se mueren porque el otro no esté, sino se van enriqueciendo mutuamente, pero cada uno agrega la felicidad a la no necesidad, al desapego famoso. O sea, el desapego es eso, no absorber al otro, no poseerlo, no tenerlo porque lo necesito, no, sino porque lo siento, porque lo quiero, más allá de todo. Y entonces es muy importante esto, porque si no se vive de frustración en frustración, las personas no resuelven su conflicto interior, sus dificultades afectivas, su falta de amor o de reconocimiento, de lo que sea, su autoestima. Y entonces esperan, ¿cómo se llama?, que venga de afuera. Entonces todo es ilusión, se ilusionan primero, ¿no? Conocen a alguien y en ese momento parece todo fantástico, qué sé yo, y a los pocos días resulta que no era, y así sucesivamente. Entonces el primer paso es encontrarse con uno mismo, ¿no? Ir de a poquito, aceptar la soledad. Y desde ese lugar, ¿no?, entonces sí, ¿no? Si yo no tengo claro lo mío, lo que necesito, lo que me falta, lo voy a buscar en el otro, y entonces ahí se produce una lotería, porque puede ser como no. Es todo un tema. Nosotros, aparte con las características de vínculos, cómo se manejan los vínculos y las relaciones ahora de una manera tan acelerada y tan fugaz, es como que se hace muy común este tema de la soledad, ¿no? La mayoría de los casos se da como un fenómeno. Entonces los encuentros con las otras personas, los encuentros para formar algo, para tener una mínima continuidad en el vínculo, lo que sea, y fracasan por esa situación. Bueno, a ver un poquito. Yo quería comentar, ojo que sigue abierta esa cosa como recién se dio con Esther, Si alguno quiere comentar algo relacionado con esto que estamos hablando, sería bueno. Acuérdense, 4866-0900. Con respecto a lo que decíamos también con la señora, era de que vamos a armar posibilidades de conectarnos a partir de marzo. Y entonces, ahora en este momento está todo, digamos, en función de las vacaciones, pero después vamos a dar esa continuidad. Un tema que también quería traer, que es interesante, muy interesante, es un tema que parece difícil, el nombre se llama la epigenética. Es o la biología de la creencia, dice su autor, que es Bruce Lipton, profesor de la Universidad de Wisconsin y de Stanford. El trabajo de él muestra que lo genético y el ADN, no como todos creíamos, y siempre se habla de eso, de que ya es lo que lo que antecede a lo que vamos a hacer, es lo que marca casi nuestro futuro, los genes, lo que llevamos de nacimiento, ¿no?, lo que está estructurado. Él muestra que eso, que parece tan definitorio y tan importante, en realidad no controla nuestra biología.
el determinismo genético o la herencia de Darwin no se produce así, sino que los genes y el mismo ADN están controlados por señales de afuera, externas. O sea, se vuelve más importante la membrana. La membrana es lo que rodea a la célula, lo que le permite tener cierta individualidad. Pero a su vez es como la piel nuestra. La piel nuestra es la que sería como el límite, si no nos desbordaríamos si no tuviéramos la piel que nos contiene. Pero al mismo tiempo es lo que nos pone en contacto con lo de afuera. La piel es nuestro contacto exterior, al mismo tiempo que nuestro límite interno. Entonces, esto sería igual. Todo lo que viene de afuera influye, todo influye sobre la biología celular, ¿no? Y entonces va unificando los genes, lo genético y todo con la física cuántica. Porque ahí empezamos a aceptar que nuestro cuerpo puede cambiar. Si cambiamos nuestras creencias y nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, como decía la señora, que empezó a salir, a darse placer, a vivir de otra manera. Lo que recibimos del medio ambiente y nuestra conducta determinan nuestra calidad de vida. Entonces, la epigenética es el control de los genes y cómo se va transformando una señal en la otra. Es cuando el organismo lee la señal del entorno, del medio ambiente, ¿no? De lo que nos rodea, y al mismo tiempo no solo físico, sino lo que nos rodea emocionalmente también, nuestra conducta, nuestros vínculos. Y eso se traduce en un comportamiento. Y este comportamiento, esta respuesta nos dicen, por ejemplo, ¿no es cierto?, que primero hay una señal del medio ambiente. Eso produce cambios en los mismos cromosomas que están en los genes, las proteínas, que son como fundas, son como si fueran la funda de una almohada, que cubren el ADN y el cromosoma, y cuando uno quita la funda esa puede leer el ADN. Esta funda, que parece así nomás, responde al medio ambiente, o sea que para tener una buena lectura del ADN, tenemos que tener en cuenta lo que nos rodea, lo que nos está pasando, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos pasa, inclusive a nivel físico. Y se va generando una nueva proteína. Y el ADN, que pensábamos todos que era lo principal y todo, ocupa el tercer lugar. La biología convencional, la que todos sabíamos hasta ahora, dice que el ADN está en primer lugar, pero la epigenética dice que si queremos cambiar los genes, lo que tenemos que hacer es cambiar el medio ambiente y los genes van a cambiar también. ¿El medio ambiente qué es? Es la energía de todo, del universo. El sol, los planetas, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, todo lo que nos rodea influye en la vida, en la biología, ¿no? Las células necesitan oxígeno, alimento, eliminar residuos. Y hay que pensar solamente una cifra, dice Bruce Lipton. Somos 6.000 millones de personas peleándonos para sobrevivir, y lo comparamos con 50 billones de células que viven en el cuerpo con total armonía. Algo estamos haciendo mal, me parece. Bueno, en mucha gente, muchos pacientes que tenían cánceres, las personas no traían genes malos. Pero su estilo de vida lo fue llevando a eso, a cambiar lo que era genético bueno o que venía sano, y lo que produjo es eso, ¿no es cierto? Los genes empezaron a leer como defectuosos y traían las enfermedades. O sea, es muy interesante porque ya acá llegamos a un punto donde uno puede pensar que lo imprevisible se daba solamente en determinadas condiciones. Pero si ahora decimos que lo genético, que es lo que traemos como fijo, como nuestra herencia, también se puede modificar, entonces es como que no hay nada seguro de nada. Y todo, pues, entonces depende también de cómo vivimos, Es muy interesante poder recuperar la condición humana en el sentido, como decíamos hace un rato con la señora, con respecto al placer, al disfrutar. Porque eso, el continuo distrés o estrés es precisamente por la frustración, porque las necesidades no son cubiertas.
son falsamente cubiertas. O sea, ¿por qué? Porque no solo hay necesidades básicas como respirar, comer, dormir, descansar, abrir, sino que empiezan a haber pseudo necesidades. ¿Qué quiere decir pseudo? Falsas necesidades quiere decir pseudo necesidad. O sea, de repente es importante la computadora. ¿Cómo no voy a tener computadora? Si yo no tengo computadora no satisfago mi necesidad de comunicación o de lo que sea. Pero eso no es biológico, eso está incorporado, es nuevo, es una pseudo necesidad. Yo puedo vivir tranquilamente sin computadora, pero eso se ha transformado en una necesidad. Entonces todo eso que uno se va privando de situaciones y de exigencia, por otro lado, que lo tengo que tener y cómo no lo voy a tener y qué sé yo, se va transformando en una insatisfacción. Y esa insatisfacción genera estrés y entonces se producen todos los trastornos, tanto hormonales, químicos y todo ese tipo, sino también emocionales. Hay un estado permanente de queja, de insatisfacción, de enojo, de displacer. Y entonces vamos mal, se va disociando la persona. Y claro, porque puede satisfacer un poco, pero no todo lo que necesita. Y entonces se van acumulando cosas. Y como pasa cuando hay mucha información, la informática, uno recibe un bombardeo informático todos los días. Y bueno, y hay cosas que podemos comprender y aceptar y otras que no la vamos a poder metabolizar, ni transformar, ni nada. Van a quedar ahí como estímulo permanente. Así que bueno, eso es lo que generalmente produce todo este trastorno. Así que la epigenética estudia, ¿qué quiere decir epigenética? Más por encima de la genética. Epi es un prefijo griego que quiere decir por encima. Entonces, eso sería, como que ya consideramos que ya no hay límite. Lo que considerábamos antes que estaba fijo, que no se podía tocar, que era lo genético, la herencia y todo eso, ahora resulta que también se puede mover y puede cambiar. Bueno. Así que bueno, eso es lo que yo quería traer. Tengo algunas poesías que vamos a darle, porque siempre es el clásico de este programa son los poemas. Ayer, por ejemplo, en esa reunión que hicimos en el bar, yo me había propuesto no leer mucha poesía, porque bueno, vamos a trabajar algunos temas, qué sé yo. Terminamos leyendo poemas y compartiendo poemas de una manera furiosa. Al último parecía un cantante. Me decía, bueno, ¿por qué no dice ese? ¿Por qué no dice el otro? Faltaba que dijera una más y no molestamos más, una cosa así. Era una cosa exagerada, porque nada que ver, ¿no? Pero de todas maneras, hay un clima que genera la poesía, que es un clima donde se puede transmitir muchas cosas, pero de una manera bella, ¿no? De una manera donde el arte se hace así, se vuelve síntesis, se vuelve belleza. A ver. Siento al despertar el insalvable equívoco de sueño y realidad. Hechos e imágenes persisten aún en mi cuerpo tendido. ¿Cuál de los dos es verdadero y cuál solo ficción? Ambos constituyen seguramente mi vigencia actual. Pero aunque las circunstancias de mi realidad vigil determinen mi identidad, elijo el sueño, la ilusión, la fantástica posibilidad de vivir cada noche lo infinito. Es elijo. Bueno, vamos a otro. Sueña. La ciudad amaneció sin horizonte. Al perderse sus límites, las calles se volvieron infinitas. Tiempo y espacio confluían, eternizando todos los instantes. El cielo se hizo tan cercano que los niños lo disputaban en los patios y bastaba expresar cualquier deseo para que fuera un logro, un hecho trascendente. Cada momento era todos los momentos y cada lugar todos los lugares, hasta que alguien gritó que todo no era más que un sueño. El horizonte había sido devuelto. Se habían confabulado para robarlo
enamorados incesantes que quisieron prolongar la noche y románticos idealistas cansados de intentar atraparla. Bueno. Me he quedado dormido y en el sueño te busco y no te encuentro, y miro aquí y allá y camino sin término. Rechazo imágenes de ti, no quiero los recuerdos, no quiero reemplazar mi búsqueda presente con pasados momentos que llenen este hueco. Anhelo tu presencia concreta. La sinrazón de tu sonrisa y de tu cuerpo se vuelven necesarios como el agua que bebo. De pronto, en medio de la búsqueda comprendo que te llevo conmigo, que estás adentro mío todo el tiempo, que no tiene sentido buscarte en este sueño, que mejor me despierto y me quedo tranquilo, jugando con el río de tu pelo suelto, bebiendo en tu mirada el universo entero. Qué bueno fue dormirme, qué bueno estar despierto. Bueno, ya acá me bajaron la bandera a cuadro. Y siempre, compadre, yo me voy contento, porque cada vez que estoy con ustedes, la verdad, ¿no? Se produce este diálogo, esta cosa linda. Chao, un abrazo.